Creo firmemente que Dios tiene un plan específico para cada uno de sus hijos y que quiere compartir su plan con nosotros y ayudarnos a cumplirlo. Al menos esa es la manera en que interpreto las palabras de Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras no es una frase estrecha que se refiera meramente a acciones específicas del llamado servicio cristiano, dijo Campbell Morgan en su sermón sobre este texto. Siguió explicando que se refiere a toda la vida. Dios ha establecido las obras del hombre que ha creado. Ha ido por delante de mí preparando el lugar a donde voy a ir, manejando todos los recursos del universo a fin de que la obra que yo hago pueda ser una parte del todo tan grandioso y bueno que tiene en mente. Puesto que Dios me hizo de la manera que soy, y el Salmo 139 parece enseñarlo así, Él debe tener un propósito en mente entonces. Todo en el universo cumple con algún propósito divino, y no parece razonable que los que están hechos a la imagen de Dios y redimidos por el sacrificio de su Hijo vayan a ser dejados a un lado. Juan Damasceno define la providencia como el cuidado que Dios tiene de todas las cosas. Si ni un solo gorrión queda olvidado por Dios, así dice Lucas capítulo 12, versículo 6. El Padre, sin duda alguna, cuida y guía a sus propios hijos. Las palabras de Pablo a los Efesios no enseñan fatalismo. La obediencia a la voluntad de Dios le da a usted alas, no cadenas. Nunca es usted más libre que cuando cumple el plan que Dios tiene para su vida. Este plan no es una máquina impersonal que se va a romper en cuanto usted desobedezca, dejándole con una vida deshecha que nunca se puede reparar. Dios no aparece representado en Efesios 2:10 como un mecánico, sino como un alfarero. Si el barro se resiste a que lo trabajen, el alfarero no se desanima. Jeremías capítulo 18, versículo 4 nos recuerda la figura del alfarero. Este versículo dice: «Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla». Moisés comenzó su ministerio defendiendo a un compatriota hebreo y luego huyó para salvar su vida. Pero Dios siguió trabajando en él y lo rehizo. Abraham huyó a Egipto cuando las cosas se pusieron difíciles y allí mintió 2 veces acerca de su esposa Sara. Pero Dios lo rehizo. Isaac mintió acerca de su esposa y Jacob se pasó la vida engañando y siendo engañado. Pero Dios los hizo de nuevo. Y esos hombres fueron los fundadores de la nación hebrea. Cuando examinamos la vida de los apóstoles, lo que se dice de ellos no mejora mucho. Todos conocemos los fracasos de Pedro, que llegaron a su clímax cuando negó a Cristo 3 veces. ¿Y qué acerca de Juan y Santiago, que querían que descendiera fuego del cielo para destruir una aldea completa? Jesús les puso el apodo de hijos del trueno. Y no olvidemos las veces que los apóstoles discutieron entre ellos sobre quién era el primero. Esas cosas no debieron haber ocurrido, pero sucedieron. Sin embargo, los fracasos de esos hombres no le frenó a Dios para llevar a cabo su propósito, porque Él los hizo de nuevo y los usó de forma extraordinaria. A fin de que no confiemos excesivamente en nosotros e imprudentemente tentemos a Dios, necesitamos leer Jeremías capítulo 19 y ver cómo el profeta rompe un vaso porque estaba lejos de toda restauración. Es posible que los siervos de Dios se resistan a su voluntad tan intencionalmente que cesen de ser vasos de honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Características señaladas por el apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Eso fue lo que les ocurrió a Sansón y al rey Saúl, y Dios tuvo que retirarlos de la escena. Como nos dice el autor de Hebreos, en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si un siervo de Dios falla,
Obedezcamos el mandamiento de Gálatas 6:1 y busquemos restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. El proceso de restauración puede llevar, en algunos casos, muchos años. Y los resultados de la restauración deberían ser los de comunión y ministerio. Puede que el siervo de Dios restaurado no pueda regresar a su posición original de liderazgo, pero sin duda el Espíritu de Dios tiene un lugar de ministerio en el vasto campo de trabajo donde los obreros son todavía muy necesarios. El Dios de la creación y de la redención es también el Dios de la historia que actúa en los asuntos de las naciones. Él envió a José a Egipto a fin de tener las cosas listas para Jacob y su familia, y que así se pudiera formar una nación numerosa. Él hizo que Moisés naciera en el momento oportuno para liberar a Israel de la esclavitud. Preparó a Josué para que dirigiera al pueblo a la victoria y a la posesión de la tierra prometida. A Ana, la mujer estéril, le dio el hijo por el que tanto había orado y luego lo usó para que llevara al desobediente Israel de vuelta al pacto con Dios. Esas cosas no fueron accidentes, fueron citas. Cada biografía de la Biblia da testimonio de la verdad de Efesios 2:10. Pero, ¿qué significa esa verdad para usted y para mí en el servicio cristiano? Nos da confianza y valor cuando el enemigo nos ataca o cuando nuestro trabajo parece ser en vano. José, echado en la prisión. David, teniendo que huir del rey Saúl. Jeremías, perseguido por una nación religiosa pero impía. Y Daniel, ¿qué de Daniel? Arrojado al foso de los leones. Todos estos testimonios nos hablan del hecho que cuando Dios nos llama, Él nos va a habilitar y nos llevará hasta el final. Jeremías era por naturaleza un joven sensible que hubiera preferido el trabajo rutinario del sacerdocio antes que el arriesgado llamamiento de un profeta. Pero el llamamiento de Dios le dio la confianza que necesitaba. Dios le dijo a Jeremías en Jeremías capítulo 1, versículo 18, puede leerlo usted. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra. Cuando mi esposa y yo servíamos en nuestro primer pastorado, Dios nos mostró claramente que la iglesia necesitaba un nuevo santuario. La idea me asustaba por varias razones. Primera, el área de la economía no iba bien en la iglesia, y el número de miembros no era grande ni formado por personas pudientes. Algunos de los empleados de los bancos con los que hablábamos nos sonreían y nos decían que no construyéramos. Yo no soy muy hábil leyendo planos y tendría dificultades para construir una casa para pájaros, mucho menos construir un templo. Una mañana, durante mi momento devocional, uno de los capítulos del día era Primera Crónicas capítulo 28, donde se dan las instrucciones del rey David para la edificación del templo. Cuando leí el versículo 10, casi me caigo de la silla. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 10. Mira pues ahora, que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y el versículo 20 me puso en órbita. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. No sé cuántas veces volví a leer estas promesas durante los meses tan difíciles del programa de construcción, porque eran mi ancla en las tormentas y mi luz en la oscuridad. Mi querido oyente, Dios cumple sus promesas. Siempre lo hace y nos ayuda a llevar a cabo lo que humanamente hablando seríamos incapaces de hacer. Pero Dios cumple sus promesas. No soy una de esas personas supersticiosas que busca la dirección de Dios abriendo su Biblia en cualquier parte y señala con el dedo un versículo. Pero cuando el Espíritu de Dios me impresiona con un pasaje durante el curso de mi lectura regular de la Biblia, paro y presto atención.
No acostumbro a leer la Biblia en el tiempo pasado. Nuestro Dios es un Dios de vivos que mora en un presente eterno. Y creo que Él quiere comunicarse conmigo cada día por medio de su palabra. Dios no solo tiene un plan especial para mi vida, sino que quiere revelarme ese plan y ayudarme a cumplirlo. Mi querido oyente, si está sirviendo conforme a la voluntad de Dios, usted es como Esther. Ha llegado al reino para un momento como este. Léalo en Esther capítulo 4 versículo 14. Mi amado oyente, lo que Dios comienza, lo termina. Lea Filipenses 1:6. Si usted decide abandonarlo, Él amorosamente le disciplinará hasta que esté dispuesto a obedecer, así como lo hizo con Jonás. Si persiste en su rebelión, puede que le coloque en una estantería y le ponga la etiqueta de descalificado, tal como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Dios llevará a cabo su obra con o sin usted, pero usted será el que pierda en ese caso. Debe depender de los propósitos eternos de Dios y de sus promesas inmutables si es que quiere seguir adelante cuando el camino se ponga difícil. Acepte mi palabra, el camino se pondrá difícil, pero los propósitos y promesas de Dios no fallarán.